Bien, muchas gracias y buenas Sí, tardes así a es. todos. No es la primera vez que hacemos esto aquí. Este es un sitio un poco especial porque ha sido ya testigo de muchas cosas y de muchas reuniones y de muchos actos. Me alegro mucho estar con vosotros. Hace 4 años me acompañasteis cuando era yo entonces candidato a la presidencia de la Junta. En aquel tiempo nos unimos mucho y ya no nos hemos separado luego. A lo largo de estos 4 años he trabajado muy de cerca con Juventudes Socialistas y con muchos jóvenes y muchas jóvenes de Extremadura. Si me preguntaran, a diferencia de hace 4 años, qué cambios he notado, es que hace 4 años había jóvenes en los actos porque íbamos siempre los mismos de uno a otro, y este año hay muchísima gente joven en los actos sin necesidad de que nos vayamos moviendo de uno a otro. Las listas están absolutamente llenas de gente joven, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste de la región, ¿no? Tomé la decisión en su día de crear la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, no para gestionar las políticas de juventud, porque para eso no hubiera hecho falta una consejería, sino para que la voz de los jóvenes estuviera presente en el conjunto de las políticas públicas, cuando se habla de salud, cuando se habla de educación, cuando se habla de obra pública, cuando se habla de cultura, cuando se habla de turismo, cuando se habla de economía, que la voz de los jóvenes siempre estuviera presente, ¿no? Y me alegro mucho de que así haya sido, porque la voz de los jóvenes me han aportado muchas cosas positivas a lo largo de este tiempo y no tengo ninguna duda de que los jóvenes son una parte importante de la realidad de la Extremadura de hoy. A los jóvenes les vamos a pedir ahora también el voto y además tenemos que hacerlo trasladándole una idea esencial, ¿no? Cuando uno no cubre su espacio, ese espacio lo cubre alguien. Y que los jóvenes y las jóvenes de Extremadura sepan que en el caso de que no vayan a votar, pues alguien vendrá y cubrirá su espacio. Con lo cual, muy probablemente, el libro de nuestras vidas o el libro de nuestra historia, pues si no lo escriben uno, los van a escribir otros. Y lo que hay que saber es si estamos dispuestos a que eso sea así, ¿no? Es verdad que tenemos unos datos y unas cifras de desempleo en la población juvenil incompatibles con que nos podamos sentir satisfechos de la situación. Eso es verdad y yo soy una persona a la que le gusta solo decir y siempre decir la verdad, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos que estamos luchando contra eso con las, a mi juicio, recetas adecuadas y cabe todo menos la resignación y el lamento. Lo que hay que ponerse manos a la obra, creo que esa es la prioridad de las prioridades en nuestro país y en nuestra región, y hay que no solo difundir con toda nuestra fuerza la cultura emprendedora, hacen falta jóvenes emprendedores y emprendedores jóvenes, hace falta mejorar en la formación. Muchos jóvenes abandonaron su formación para ir el camino de la obra y ahora no tienen ni formación ni obra, y hay que recualificar a muchos jóvenes de Extremadura para abrirle campo, nuevos espacios en los que poder desarrollar una vida laboral, ¿no? Hay que facilitar y ayudar. Y hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están desarrollando proyectos nuevos, ¿no? Que están desarrollando proyectos además enormemente innovadores y competitivos. No son tiempos para pensar lo mismo y no son tiempos para pensar en lo mismo. Son tiempos para pensar en nuevas claves y son tiempos para pensar también en nuevas soluciones, ¿no? Y cuando me preguntan algún joven o alguna joven si tengo guardado en alguna parte de mi despacho un puesto de trabajo para él, siempre le contesto lo mismo. Eso es lo que a mí me gustaría, pero lo que sí tengo guardado son muchos resortes para ayudarlo a poder generar empleo para sí y para otros, para poder emprender nuevos caminos, para poder emprender proyectos, para poder abrir nuevas avenidas. No está escrito en ningún sitio que uno haya nacido para trabajar para otros. No está puesto en ningún sitio. Ahora bien, si ese fuera tu deseo, el trabajar para otros, tienes que ser el mejor. Y para ser el mejor tienes que ser el más formado. Y esos son los retos que por delante tenemos. Creo que tenemos que en Extremadura hacer algunos cambios en lo que significan las ayudas públicas para la generación de empleo por parte de jóvenes. Yo creo que más que subvenciones que llegan tarde, mal y nunca, subsidiarlas o bonificar las cotizaciones sociales, que es algo que la empresa lo ve inmediatamente al mes siguiente, al siguiente y al siguiente, puede ser un incentivo claro para lo que significa la contratación joven y también los compromisos de fijeza, los compromisos de contratación con una calidad es también imprescindible. No nos podemos olvidar, y en estos tiempos tampoco, a pesar de lo que vayamos buscando todos sean disminuir las cifras del paro, no nos podemos olvidar tampoco de la calidad en el empleo, que es algo esencial, porque hay gente que podría aprovechar estos momentos para precarizar el empleo. Y hoy estamos como estamos porque el empleo era precario. Si los empleos no hubieran sido precarios, muy probablemente hoy no estaríamos como estamos. Precarizar aún más el empleo es algo que debemos evitar a toda costa. Pero, en fin, ya tenemos
oportunidad, o tendremos oportunidad también mañana en el acto central de campaña aquí en Cáceres, de desarrollar algunos aspectos más de lo que es nuestro programa electoral, y hoy estaba aquí pues para hacer algo nuevo, porque de cosas nuevas se construye también la vida, que significa debatir con jóvenes a través de la red social 20. Fuisteis algunos de vosotros los que me hicisteis llegar hace 4 años a las redes sociales, y luego me quedé ya yo porque quise, y más que porque quise, porque lo necesitaba, porque ha pasado a formar parte de mi manera de intervenir en la política, de estar en la política, y porque me ha permitido relacionarme con mucha gente. Acabo la legislatura habiendo entrado en contacto con más de 500.000 extremeños de una manera o de otra, y eso me lo ha permitido también, además de otras formas, el haber participado en las redes sociales, ¿no? Yo creo que es una magnífica oportunidad para abrir una nueva vía de participación en la vida pública en tiempos en los que tanto se pone en duda la afección de las personas respecto de la política, ¿no? Yo creo que no debéis dejar que nadie sea protagonista de vuestras vidas, no lo permitáis ya nunca más. Hubo un tiempo en que así fue, pero no permitáis nunca más que nadie escriba el libro de vuestras vidas, e intentar escribirlo vosotros por vosotros mismos, si ello es posible, ¿no? Vamos allá. Bueno, pues sí. Ahora sí. Pues vamos a empezar. Te aseguro que no son fáciles, ¿eh? La primera es de Rafa González y dice así: Mr. Guille, una preguntilla. ¿Cómo te diste cuenta que eras socialista después de 11 años militando en el Partido Popular? Pues no es verdad que yo militara 11 años en el Partido Popular, no es cierto. Eso, yo he aceptado que efectivamente durante un tiempo en mi juventud milité en Alianza Popular. Me apunté más que milité, nunca participé en nada. Han intentado buscar y rebuscar actos en los que yo hubiera estado, motivos para haber podido demostrar mi implicación. Jamás pudieron encontrar nada. Un pequeño detalle: en mi pueblo donde yo vivía ni siquiera lo sabían, cosa que por otra parte es bastante curioso. Pero en fin, yo acepto, uno es como en su vida, consecuencia de toda su vida, ¿no? Yo he sido y pertenezco a una familia que ha venido de una tradición conservadora, y yo eso lo asumo hasta que en un momento dado en mi vida pues tomo la decisión de trabajar con aquellos que estaban intentando que las cosas en esta tierra no fueran como eran. Había una profunda brecha social en Extremadura, y esa brecha social no la podía arreglar aquellos que la habían producido. Y eso me hizo un día comprometerme con lo que representaba el Partido Socialista, intentar trabajar con toda la humildad posible y aportar lo mejor que yo haya podido tener a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero bien, yo creo que uno es consecuencia de toda su vida, y cuando te pasan las cosas en tu vida, todo es para bien, porque todo te pasan unas cosas porque anteriormente te han pasado otras. Yo lo he reconocido desde el principio, nunca he tenido, no he tenido ningún temor en reconocerlo, porque creo además que no hay nada de lo que arrepentirse, ¿no? Yo no soy un socialista de sangre, yo nací en un ambiente que no era socialista, pero me hice socialista porque me dio la gana, por convicción, ¿no? Y porque creí que era lo mejor para los que me rodeaban. No para lograr lo que yo muy probablemente no necesitaba, pero para que otros pudieran tener lo que yo tenía, y de eso es de lo que se trata. De acuerdo. Juan Pablo Claro dice: Mr. Guille, ¿no piensa hacer nada para solucionar el problema de la situación de la pobreza y el riesgo de exclusión social que sufre un 40% de los niños extremeños? No hay un 40% de exclusión social en Extremadura. Si hubiera un 40% de exclusión social en Extremadura, no estaríamos en un país con los niveles de calidad de vida que estamos, a pesar de las dificultades, ¿no? Respecto de la pobreza, ya le gustaría a los pobres del mundo tener los niveles de pobreza que hay o que se dicen en España, ¿no? Eso, como sabéis, se hace tomando como referencia unos niveles que serían o que no aceptarían ningún debate en el seno o en relación con los países que de verdad son pobres, ¿no? Otra cosa es que aquí hay familias que lo pasan o que tienen dificultades. Simplemente para decir un dato, las pensiones no contributivas o las pensiones mínimas, según los datos de pobreza, serían todos pobres, y aquí hay gente con pensiones mínimas que viven con dignidad. No te digo que puedan ahorrar dinero, pero que viven con una cierta dignidad, muy ajustados, muy apurados, que saben valorar a los gobiernos que, como el socialista, le ha hecho que esas pensiones mínimas hayan crecido el doble durante esta legislatura, mientras que en épocas anteriores no era así. Pero evidentemente hay que estar intentando evitar la exclusión social de todo punto, y una de las cuestiones que hemos puesto en nuestro programa, en el contexto actual en el que tenemos, que todo lo que hasta ahora son ayudas para situaciones de emergencia social se conviertan en lo que pueden ser ayudas para rentas mínimas de inserción, es decir, que no haya ninguna familia extremeña donde al menos no entre una cantidad económica suficiente como para no caer en la exclusión social, ¿no? Pero tenemos una sociedad en la que todo el mundo sabe que desde que nace hasta que muere tiene la salud de su familia cubierta, no la tiene que comprar, tiene la educación de sus hijos cubierta, tiene, si es una familia donde hay unas rentas bajas,
la gratuidad absoluta en los libros de texto, tiene también, por otra parte, la posibilidad de tener acceso a centros infantiles sin tener que aportar casi cuantía alguna, tiene garantizado también, en muchos casos y a lo largo de su vida, acceso a otras prestaciones que le dan los ayuntamientos, que para situaciones de emergencia social no tienen que contribuir, no tienen que pagar. Es decir, no se tiene solo lo que son ingresos, hay que sumarle a los ingresos lo que no se paga, y la suma de las dos cosas es lo que conforma una realidad para poder comparar entre comunidades. No se puede comparar una comunidad con las prestaciones sociales que Extremadura tiene, más los ingresos, si solo comparamos los ingresos. Es decir, si comparamos cuál es la renta media y no añadimos a la renta media esa llamada renta en especie, que son los servicios públicos a los que aquí se puede tener acceso sin tener que financiarlo y que en otros lugares hay que pagarlo, pues evidentemente no puede ser igual, ¿no? Pero en fin, esto es un debate mucho más largo. Lo que sí digo es que tenemos recursos y resortes a través del gasto público para compensar a las familias que tienen una situación de dificultad, y de eso saben mucho los que trabajan en los ayuntamientos, de la labor que hacen para cubrir, para tapar esos huecos que pueda haber y que puedan acabar generando exclusión social. La siguiente pregunta la hace Maicid y es una pregunta que se ha repetido, además, generalmente. Es la primera que llegó y es la más completa al respecto. Habla de la refinería, ¿no? Dice, yo también tengo varias preguntas. Usted quiere poner una refinería porque genera empleo. Y me pregunto, ¿qué empleo para los extremeños va a generar una industria que necesita personal altamente cualificado en materias que la Universidad de Extremadura no posee? ¿Eso es dar empleo a los jóvenes o pretende venderles el cuento a la mayoría de personas del sector de la construcción de que tendrán un empleo de por vida cuando las obras deben finalizar en un plazo de X años? Primero, yo no pongo nada. Quien pregunta debe estar acostumbrado a sociedades en las que son los gobiernos los que ponen las empresas. Yo no pongo nada. Es un empresario el que quiere montar una industria, como otros la montan en otras partes. Y en principio no creo que aquí tengamos que asumir argumentos que para montar una refinería en Huelva Cepsa no se ha encontrado, o Repsol en Cartagena, ¿no? Es decir, primero, una iniciativa empresarial. Segundo, iniciativa empresarial que está sometido al imperio de la ley. Usted cumple, la hace; usted no cumple, no la hace. Pero eso de que aún esté cumpliendo, usted no la hace porque yo no quiero, eso forma parte de otro tipo de regímenes, no de un régimen democrático, ¿no? Aquí nos hemos dotado de unas leyes. Si las leyes se cumplen, usted puede; si las leyes no se cumplen, usted no puede. Y tercero, esa historia de que no genera empleo, eso yo ya la he oído. Me suena de algo. Aquí hay muchos ingenieros químicos en Extremadura. Es más, hay estudiantes que han salido de la Universidad de Extremadura trabajando en refinerías de otros sitios, que estarán encantados de poderse volver a su tierra si este proyecto saliera hacia adelante, ¿no? Y por último, ¿por qué siempre que hay un proyecto que puede ser generador de riqueza y de empleo, hay gente que busca tan rápidamente argumentos para que no se haga? No se quieren refinerías, no se quieren complejos turísticos en los embalses, no se quiere nada, porque lo que se quiere realmente es que esta tierra se convierta en una reserva para los mayores europeos y nada más. Es decir, porque si no puede haber nada, si no puede haber desarrollos turísticos en zonas de embalses, si no puede haber industrias transformadoras, que las hay en otros sitios, pues al final aquí se quedarán a vivir solos aquellos que tienen su vida resuelta y que muy probablemente son parte de los que están contrarios a este tipo de proyectos. Y por esa razón hay que, dentro de lo que es el equilibrio entre el desarrollo y la conservación, intentar que haya empresas generadoras de empleo y no inventarnos historias ni inventarnos argumentos que en ningún caso son verdad. Váyanse mañana a la refinería de Puerto Llano, vean la plantilla y vean que allí hay de todo. Hay gente con una alta cualificación, con media cualificación y muchos de ellos castellano-manchegos que han formado allí de formación profesional de sus universidades, pues como ocurre aquí. Aquí hay mucha gente formándose en ramas que van a ser necesarias a la hora del desarrollo de esta industria. La siguiente pregunta la hace Michael Fuentes y dice: Mr. Guille, debería potenciar la agricultura y ganadería, que son el sustento de esta comunidad. Son insuficientes los precios de venta de los productos y el valor de nuestro país, de los productos extremeños, no está reconocido. Bueno, habrá que decir que hay que fomentar más, porque la agricultura en Extremadura constituye el 10% de nuestro Producto Interior Bruto y una parte muy importante de los recursos en materia de empleo que tenemos en la comunidad, ¿no? Tanto, alguien puede decir, no, hace falta más, vale, de acuerdo, pero no se puede negar que durante mucho tiempo se ha cuidado este sector y además se ha cuidado de potenciar todo lo que significa la transformación, ¿no? Yo vengo esta mañana de Losar de la Vera, donde se han unido
4 cooperativas extremeñas de Tentudía, de la zona de las Villuercas, de los Llanos de Cáceres y de la Vera, pues para desarrollar todo lo que tiene que ver con el sector caprino, para transformar y para mejorar. Allí hay un claro ejemplo en esa cooperativa colosal de lo que ha representado meter la innovación para transformar el tabaco en un cultivo realmente viable y no que tengamos la espada de Damocles que teníamos encima hasta ahora. Somos los primeros productores de tomate, los segundos de vino, los cuartos de aceite de España. Es decir, que nadie nos podrá decir que no hemos... En Extremadura nos encontramos ahora con el siguiente fenómeno. Aquí en Cáceres la culpa del paro la tienen Zapatero, Vara y Carmen Heras. Pero si te vas a Malpartida de Cáceres, la culpa solo es de Zapatero y de Vara. Y si te vas a Castilla y León, la culpa ya es solo de Zapatero. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, como esa es la realidad, así la tenemos que... así la contamos. Y yo realmente no eludo ninguna responsabilidad. Creo que además esto no podemos dar el insano espectáculo de, ante los ciudadanos, estarnos tirando los trastos los unos a los otros como si nadie tuviera responsabilidad alguna. Los chicos que salían el otro día muy probablemente salgan porque no entienden nada. No entienden nada porque aquí parece que nadie tiene la culpa de nada. Parece como si aquí nadie hubiera decidido que las viviendas tenían que valer 5 veces más de lo que era su valor, y eso parece que no es responsabilidad de nadie. Parece como si la mayor parte de los políticos es que pasaban por allí y no tienen nada que ver con nada de lo que ha ocurrido. Y yo creo que al contrario, hay que asumir responsabilidad y decir, hemos podido cometer errores todos, como sociedad también. Esta crisis económica tiene previamente una crisis de valores. La gente que vivía en una vivienda se sentía muy cómodo cuando se enteraba en el periódico que esa vivienda se revalorizaba todos los años un 20%, sin saber que eso estaba yugulando la economía. Es decir, todos hemos vivido en un entorno en el que muy probablemente nos debíamos de haber dado cuenta de que las cosas nos iban a conducir a donde nos han conducido y nadie fue capaz de darse cuenta, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que no podemos es que los mismos que hace años enseñaban la cabeza presumiendo de que se genera mucho empleo en sus comunidades, ahora cuando vienen las cosas mal dadas, resulta que la culpa solo es de los demás y ellos no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Yo espero que cuando la situación se remonte definitivamente, se valore y se sepa qué ha hecho cada uno en este tiempo. Yo vengo diciendo que yo sé lo que he hecho yo. Yo lo que he hecho ha sido estar al lado de la gente que más lo necesita, intentar buscar soluciones. Mis compañeros de fatiga en estos años han sido los trabajadores de Cabal, los trabajadores de Montprin, los trabajadores de Lusográfica, los trabajadores de Carcesa, los trabajadores de todas las empresas que lo han estado pasando mal y de las empresas que lo han pasado mal, ¿no? Y a eso es lo que yo me he dedicado mientras otros estaban instalados cómodamente en la barrera, fumándose un buen puro y esperando a ver si el toro no solo nos iría, sino si podía, si nos llevaba por delante. La siguiente pregunta es de Berna Ciudad y es cortita y va muy al grano. ¿Qué opina de las manifestaciones del 15M? Las del domingo. Las del domingo. Pues que si, como parece, algunas de las personas que iban en esas manifestaciones son de izquierda, yo soy de los que opinan que la izquierda tiene que escuchar a la izquierda. Soy de los que opinan que nosotros no podemos cerrar los oídos. Nosotros no estamos en posesión de la verdad, ¿eh? Yo huyo de los que se sienten en posesión de la verdad. Yo creo que hay que escuchar a la gente que tiene cosas que decir y cuando la gente sale a la calle a decirlas, sería un error desautorizarlo, sería un error simplificarlo, sería un error no darle importancia y hay que decirle, oye, ven, vamos a hablar de esas cosas que dice, de esas cosas que pensáis, de esas cosas que sentís, porque cuando la gente sale a la calle y dicen lo que piensa, yo creo que desde luego si quienes salen son gente progresista, gente de izquierda, hay que escucharlo. Yo creo que la gente de izquierda tenemos que escuchar a la gente de izquierda. La siguiente pregunta es de Brian O'Brien, parece que no tiene muy claro el nombre. Presidente, ¿qué ayudas tendremos los jóvenes que comencemos la universidad si no tenemos mucha posibilidad de permitirnos económicamente un mantenimiento en una ciudad a la que tengamos que desplazarnos? Aquí en Extremadura han aumentado las becas en 30.000, ya son 60.000 las becas que hay y muchas de ellas son becas de residencia, ¿no? Yo sí sé lo que está pasando en otros sitios. Es decir, cuando el Partido Conservador Británico ha llegado al gobierno, lo primero que ha hecho ha sido pasar las tasas universitarias, el equivalente en España, de en vez de pagar 1.000 euros, a pagar 10.000 euros, ¿no? Esa ha sido la primera medida para que solo puedan estudiar aquellas personas que tengan medios económicos para poder hacerlo, ¿no? Así que aquellos que en España hoy proclaman cuáles son sus modelos, pues que nos vayan diciendo si piensan hacer todo lo de sus modelos, porque aquí dicen, no, mi modelo es tal, pero luego, no, pero aquella cosa que me puede quitar votos, no. Eso no lo haré, ¿no?
Nosotros vamos a seguir apostando porque la universidad pueda ser un sitio al que pueda llegar todo el mundo. La universidad no es el único sitio en el que uno puede lograr su futuro. Yo confío mucho también en todo lo que significa la formación profesional. La formación profesional está hoy produciendo en España y en Extremadura, en la situación tan difícil todavía, en muchas ramas, empleo seguro. Hay mucha gente que sale del instituto o del centro de formación profesional camino de la empresa, todavía hoy, y todavía esta semana algunos empresarios me han venido a decir que hay titulaciones en las que somos deficientes, de que si hubiera más gente habría todavía o podrían contratar a más personas y por esa vía yo soy de la opinión que para eso hay que pagar impuestos y luego la redistribución de la riqueza se puede hacer tanto con los impuestos como con el gasto. Y con el gasto a la hora de beneficiar a aquellos que tengan menos condiciones económicas, ¿no? Yo creo que esas son las políticas públicas progresistas, tienen que ser sobre la base de compensar las dificultades que se pueda tener de acceso o lo que es las desigualdades en las oportunidades ante la formación, ante la universidad, pues a través del sistema de becas que tenemos que seguir potenciando. Y no resiste ninguna comparación. Los 8 años de gobierno del PP disminuyeron el número de becas en España, los 8 años de gobierno de Zapatero casi se han duplicado. Esas son las diferencias en las políticas públicas. La siguiente pregunta es de Rosa Moraga y dice: Extremadura tiene una gran extensión con una inmejorable red de carreteras. ¿Cómo se articulará el transporte ferroviario? Yo creo que hay un doble planteamiento. Uno es la utilización de la línea del AVE. Tener en cuenta que algo de lo que ahora critica la derecha portuguesa es que por qué el AVE está previsto que tenga tantas estaciones en Extremadura, pero se hizo precisamente para articularlos internamente en Extremadura. Porque nosotros, con independencia de los AVEs que vengan de Madrid a Lisboa, esas líneas del AVE las podremos utilizar para articular internamente Campo Arañuelo, Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz. Es decir, podrá haber un intercity que una las distintas ciudades de Extremadura, con lo cual, excepto las Vegas Altas del Guadiana, casi todo lo que son ciudades importantes de Extremadura están incluidas dentro de lo que es ese circuito ferroviario, ¿no? Y luego hay que seguir, yo creo, apoyando el ferrocarril convencional. Es decir, estamos con la alta velocidad como si al día siguiente de que hubiera AVE ya nadie se montara en un tren normal. Hay que seguir propiciando y potenciando el tren convencional. Y nosotros ya se lo hemos trasladado a Renfe y a Adif. Nosotros, como comunidad, estamos dispuestos a seguir poniendo recursos financieros, a poner presupuestos en los convenios con Renfe y con Adif, si eso sirve para la mejora del tren convencional. Y luego están las mercancías, ¿no? Nosotros, nuestra salida a la internacionalización de los productos pasa porque la línea Sines Puerto Llano definitivamente se termine de mejorar y abramos además una línea con Andalucía para todo lo que es la salida a través del puerto de Sevilla, que se está utilizando mucho, por ejemplo, ahora para sacar todos los productos del sector vitivinícola, por ejemplo. Yo creo que el sector ferroviario es un sector importante que cohesiona también una región y es un medio de transporte muy utilizado y muy potente a la hora de abaratar los costes en lo que a la competitividad de nuestras empresas se refiere. La siguiente pregunta es de Sara Rebollo y toca otro de los temas que también se han comentado mucho a lo largo de las preguntas, y es ¿cómo piensa crear empleo de calidad para los jóvenes? Bueno, yo creo que en la suma de las cosas que hemos venido diciendo, yo el empleo no lo creo. Yo creo las circunstancias que favorezcan la creación de empleo. Si el empleo lo producen las empresas. Es verdad que había políticos que cuando las cosas iban bien decían que los creaban ellos. Y ahora que vienen mal, quien los destruye son solo los políticos socialistas, ¿no? Pero hay que crear las condiciones en el conjunto de la sociedad para que se genere empleo. Nosotros tenemos que facilitar los suelos, intentar que se facilite el crédito. Se está haciendo toda la reestructuración del sistema financiero, facilitar la burocracia, facilitar las ayudas a las políticas activas de empleo, facilitar las ayudas a la innovación. Es decir, esa suma de cosas son las que al final pueden hacer un empleo y un empleo más competitivo. Pero varitas mágicas no hay, siempre tendrá que haber alguien que tenga una idea, que busque quien le acompañe y que se den las circunstancias para que se le pueda o que se pueda dar ese acompañamiento, ¿no? La siguiente pregunta es de Cristina Palomares y dice: señor presidente, en mi familia 3 de sus miembros somos personas sordas. Y a mí me gustaría saber si usted va a crear puestos de trabajo para personas con alguna discapacidad, si usted sigue como presidente de la Junta otros 4 años más. Gracias y saludo de antemano. Hay ya una línea de creación de empleo en la administración pública. Hay un 7% de puestos reservados a personas que tengan o que sufran discapacidad y además pues hay una serie de convenios que bonifican
el empleo de las personas con discapacidad, porque la definitiva normalidad de una persona que tiene una discapacidad es poder trabajar. Y si puede ser, poder trabajar en un empleo normalizado. Y luego están todo lo que significa el empleo protegido, que hay cientos de personas trabajando en Extremadura a través de centros especiales de empleo, que son precisamente una filosofía para facilitar que personas en situación de dificultad, que no puedan ser tan productivos como la persona que no tuviera esa dificultad, pueda acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que en Extremadura en los últimos años se ha producido una incorporación importante de personas con discapacidad a la tarea laboral, ¿no? La siguiente pregunta es de Miguel Pino y dice: ¿no cree que sería positivo dar opciones a los jóvenes extremeños que no quieran estudiar la posibilidad de aprender un oficio, premiando a las pequeñas empresas con algunas ayudas para poder llevar a cabo su contratación? Sí, y muy probablemente en la nueva estrategia de empleo que aprobaremos antes del 30 de septiembre de este año, parte de la estrategia va a ir por ahí. Hay que meterle... En las políticas activas de empleo hay que dar un giro. Hay que dar un giro hacia la formación práctica, la formación aplicada en empresas y con empresas, con ayudas que además, algunas de ellas están ya en el plan de empleo, ayudas especiales siempre que la empresa adquiera un mínimo compromiso de recolocación de esas personas que durante un tiempo estén aprendiendo en la propia empresa. Pero por ahí va a ir una de las líneas que nos hemos marcado y así lo hemos hecho constar en el programa electoral. Jonathan Morán pregunta: ¿alguna alternativa a la emigración de Extremadura? Ahora mismo no hay una emigración en términos netos en Extremadura. Extremadura no está perdiendo población, la está ganando. Somos ya 1.108.000 personas. Y además, quien ahora va a trabajar en otros sitios no va como un castigo. Y ahora lo explicaré, va muy probablemente como una oportunidad. Tuve el otro día la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar en la graduación de los estudiantes de Económicas de la Facultad de Económicas de Badajoz el pasado viernes, y y era madrina una chica estudiante de Derecho aquí en Cáceres que está durante un tiempo trabajando en Bruselas. Y ella lo decía así, decía, no es que sea un castigo, es que debía ser hasta una necesidad. En el mundo de hoy debería ser casi una necesidad que durante un periodo de tiempo estemos fuera, para conocer otros mundos, para perder miedo, para perder complejos, para perder respeto, para perder temores, respeto en el mejor sentido de la palabra. Es decir, esa visión que teníamos antes de que salir del terruño era un castigo, hoy la gente joven no la tiene. Y el mejor ejemplo de eso, esto es lo que representa la filosofía de las becas Erasmus, ¿no? Es abrirte a otros sitios, es abrirte a otros mundos, es conocer experiencias, es conocer y poder participar en ideas nuevas que luego se puedan traer hacia aquí. Es decir, quien plantea la migración en los términos en los que se planteaba hace 30 años, sinceramente no conoce el mundo de hoy. No era lo mismo salir de aquí con una mano de adelante y otra atrás, o con una maleta, que salir con un título universitario, con una buena formación o con una enorme capacidad para poder analizar y sintetizar las cosas, ¿no? Yo creo que ese miedo que tenemos y que tenemos los padres, yo que voy teniendo ya hijos en edad de merecer, de que se te vayan fuera, es que a mí me parece razonable que así sea. Y sería hasta necesario. Mi mujer siempre dice, no lo digamos alto, no vaya a ser que sea verdad. Es que sería bueno que los chicos y chicas salgan durante un tiempo y tengan una experiencia personal, laboral, fuera de donde habitualmente viven. Lo contrario es no darnos cuenta que vivimos en un mundo distinto, que vamos a vivir no en el mundo de los 6.000 millones de ciudadanos, sino en el mundo de los 9.000, donde el 40% van a vivir en China y en India, que va a ser el eje sobre el que va a girar el mundo. Y claro, nosotros aquí metidos en el pueblo, apartados del mundo en el ruido y sobreprotegidos para que no nos vaya a pasar nada, pues eso no es el futuro. No puede serlo bajo ningún concepto. La siguiente pregunta es de Jorge Doga. Dice: buenos días, señor presidente. Mi pregunta es la siguiente. Si usted fuera de nuevo presidente de la Junta de Extremadura, ¿mantendría que el personal laboral se examinara cada 4 años? ¿No le parece exagerado tanto tiempo? Mucha suerte y un saludo. Hay que mejorar los procesos selectivos. Tiene razón la persona que pregunta. Nos hemos empeñado hasta ahora en hacer todas las oposiciones simultáneamente, entonces tardamos una enormidad en resolverlas. Habría que estar permanentemente en procesos selectivos y que siempre estuviera viendo un año oposición, otro año concurso de traslado, un año oposición, otro año concurso de traslado. Esto es algo en lo que yo reconozco que no hemos logrado los objetivos que yo me había marcado, de que hubiera una mayor celeridad. Quizás porque también los procesos selectivos no son fáciles, quizás también porque hay muchas reclamaciones luego, porque la gente se está jugando mucho, entonces se alargan necesariamente mucho tiempo, porque son procesos que intentan ser muy garantistas. Y todo lo que quiere ser muy garantista, pues al final suele tardar mucho tiempo en resolverse, ¿no? La siguiente pregunta la hace Guadalupe Nieto
Dice, y algo más, ¿por qué este año no se han convocado las ayudas para los estudiantes Erasmus del próximo año? Recorte siempre en educación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Los jóvenes somos el futuro. No, en educación ha crecido a lo largo de estos años siempre por encima de la media. No se puede hablar de recortes porque eso no son recortes. Otra cosa es que tenemos que estar, o en un año como este, en el que hay elecciones, lo fácil, lo cómodo hubiera sido sacar todo antes para que eso alguien pensara que te iba a reportar beneficios, ¿no? Nosotros tenemos algunas tensiones en tesorería que estamos intentando resolver y por eso algunos concursos y algunas convocatorias pues las tenemos que retrasar un poco para ir ajustando el que podamos hacer frente y que cuando lo podemos sacar realmente lo podamos pagar, ¿no? O sea, no hacemos nada con otra intención que no sea hacer de esto que tenemos entre las manos, que es algo muy importante, algo que sea serio y sostenible, ¿no? No sería recomendable que porque haya elecciones volverse loco y sacar todo precipitadamente, aunque no tuviera un respaldo financiero en un momento dado, pero que nadie tenga la más mínima duda que eso irá hacia adelante, ¿no? Vamos llegando ya al final de las preguntas. La siguiente es de Antonio Surribas y dice, hola Guillermo, antes de nada mi saludo hacia usted. A veces mis amigos y yo, al hablar de las elecciones, proponemos que debería haber un pequeño examen para que el votante tuviese que informarse suficientemente antes de elegir, del mismo modo que se hace la selectividad para ir a la universidad. ¿Usted cómo vería esto? ¿Cree que el votante se informa con suficiencia? Sí, este chico Antonio tuve el otro día un debate interesante con él en Twitter y es un tipo que suele proponer cosas interesantes. Ahora, yo no quiero que en política solo estén los que sacan sobresalientes, porque no necesariamente el que responde mejor en un examen es la persona más comprometida, es la persona más noble, es la persona más honesta, es la persona más capaz de llevar proyectos personales hacia adelante y proyectos colectivos hacia adelante, ¿no? O sea, yo soy partidario de que los ciudadanos nos sometamos siempre a la transparencia. Es decir, la gente tiene que saber todo de nosotros o casi todo, pero no quiero que en política solo puedan estar aquellos que académicamente pudieran ser más brillantes, porque creo que eso no sería bueno para nadie, ¿no? Conozco extraordinarios concejales y a extraordinarios alcaldes que han sido para sus pueblos, de personas que pudieron ir muy poquito tiempo a la escuela, pero han sido gente decente, gente honrada, gente sacrificada, que luego han sabido rodearse de gente con conocimiento, de gente con titulaciones, que le han ayudado, que le han apoyado y han sido extraordinarios alcaldes a lo largo de todos estos años, extraordinarios concejales, ¿no? Pero, en cualquier caso, a Antonio sé que le preocupa la política y yo prefiero a jóvenes que les preocupe y aporten propuestas que aquellos que pasan, evidentemente, ¿no? La siguiente pregunta es de Ezequiel Valentín, que además en un comentario anterior se quejaba un poco de que los políticos siempre nos estamos peleando entre unos y otros, y pregunta directa y claramente, ¿cuál es la diferencia entre Monago y usted? Yo creo que hay muchísimas diferencias. Entre otras, él es un conservador y yo soy un socialdemócrata. A partir de ahí vienen todas las diferencias. Yo no tengo por qué ocultar ni renegar de las políticas progresistas y digo que, aunque a mucha gente le gustaría oír lo contrario, que hay que pagar en función de lo que se tiene y que los que más tienen que pagar para que puedan recibir la gente en función de lo que necesita, ¿no? Y creo, y honestamente así lo pienso, que una cosa es que cuando se llega o porque se llega uno quiera decirle a todo el mundo lo que quiera oír, pero él al final es una persona conservadora y eso se ve en sus declaraciones, en sus apreciaciones, en su manera de entender la sociedad, en su manera de entender la participación, en su manera de entender la transparencia. Una persona que se niega a presentar la declaración de la renta, una persona que se niega a hacer público sus ingresos, una persona que se niega a someterse a las preguntas públicas y que solo admite preguntas en sus mítines, que es una muy buena manera de que te pregunten nada más que lo que tú quieres, pues evidentemente pues no somos iguales, somos bastante diferentes, ¿no? Terminamos con las dos últimas preguntas que han llegado, de Jorge y de Juan Antonio. La primera de Jorge es, se ha avanzado mucho en educación, pero ¿qué opinas de la calidad educativa cuando estamos 30 chavales en cada clase de la ESO? ¿Alguna propuesta para que en clase estemos menos alumnos, para que nos traten de una manera más personalizada y nos conozcan de verdad? Pues 30 me parece excesivo.
y por eso en los sitios donde tenemos esa ratio es donde estamos priorizando la construcción de nuevos colegios para bajar esa ratio. 30 me parece excesivo y además intentamos cada año que eso sea una decisión excepcional, ¿no? Muchas veces, hay que decirlo en honor de la verdad, aumentamos a veces las ratios por cumplir los deseos de los padres de estar en un determinado colegio. A veces, si se aceptara estar con ratios más bajas, podríamos aceptarlo pudiendo estar en el colegio que no sea el de primera elección. Pero para intentar dar la respuesta que los padres quieren de ser el colegio que ponen en primera elección, a veces aceptamos un aumento de la ratio, que eso vale temporalmente, pero de luego no puede ser la decisión definitiva. La última pregunta es de José Francisco Fuentes. Es sobre los proyectos de transfronterización. ¿Qué medidas va a adoptar con la gente joven que quiere estudiar para poder trabajar en este ámbito? ¿Cómo? ¿De los proyectos de? Los proyectos de transfronterización. ¿Qué medidas va a adoptar con la gente joven que quiere estudiar para poder trabajar? Hombre, nosotros hemos iniciado una experiencia aquí en Extremadura muy interesante con Alentejo y la región centro, que es la llamada Euroace, de donde están saliendo montones de proyectos, pero montones de proyectos. El último va a ser el proyecto de campus internacional de la Universidad de Extremadura con la Universidad de Évora y la Universidad de Lisboa, Hidranature, que es un proyecto muy bien hecho y muy serio, ¿no? Hay proyectos a todos los niveles, entre organizaciones de carácter cultural. Es decir, lo transfronterizo es un espacio para desarrollar proyectos con garantías de éxito, O sea, yo creo que ahora mismo hay, desde que se puso en marcha nuestra oficina en Portugal y desde que se abrió una oficina comercial portuguesa en Mérida, hay un intercambio entre empresas de aquí y empresas de allí que está empezando a cuajar en proyectos concretos. El otro día en la feria de turismo que se celebraba aquí en Extremadura vimos ya proyectos muy concretos de colaboración transfronteriza entre empresas de un lado y de otro, y yo creo que por ahí es por donde tienen que ir los tiros. Pues ya que han venido además a regañarme porque nos estábamos pasando de hora, te dejamos si quieres algún tipo de conclusión. Pues que no hay que tenerle miedo a esto, no hay que tener miedo a participar, no hay que tener miedo a las preguntas, que no es bueno que los partidos controlemos tanto que tengamos que saber qué preguntas nos van a hacer, que no es bueno que los debates se hicieran como se hacían antes, sin posibilidad de que los ciudadanos participen, que este va a ser el futuro, sí o sí, que se quiera o no se quiera. Entramos en un tiempo en que va a haber que contestar, que está muy bien hacer preguntas, pero hay que tener también respuestas para lo que los ciudadanos nos pregunten, y que es una muy buena oportunidad, y se demuestra también pues, que no son preguntas hechas para que se luzca aquel a que pregunta, son preguntas hechas para saber la verdad, y saber la verdad de lo que se pregunta, e intentar responder pues con toda la humildad del mundo, pero también con el compromiso y el convencimiento de que uno no está en posesión de la verdad, pero tiene suficientes elementos para hacer de este proyecto un proyecto de mayoría, un proyecto para mucha gente, un proyecto incluyente, un proyecto integrador, un proyecto al que se pueda sumar mucha gente, muy parecido a como es Extremadura, ¿no? Yo os agradezco mucho que me hayáis dado la oportunidad. No soy una persona que pasé mucho por la calle 20, paseo por la plaza Facebook y por la avenida Twitter, pero porque, entre otras cosas, mi hijo me ha dicho, dice, ni se te ocurra aparecer por aquí, porque aquí sí estoy yo. Pero, en fin, que cada vez que quieran estaré encantado de poder venir a este espacio que es Twenty a hablar con quien quiera, con los jóvenes o con quien desee poder hacerlo conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.